Estamos listos para recrear la historia de las leyendas de la música que suenan en esta frecuencia. Bienvenido a la auténtica cultura radial. Esto es El Ático, con Carlos Garza y la 106.9 FM. Jóvenes, qué gustazo volver a conectar. Buenos días, bienvenidos a la cultura radiofónica. En este miércoles, ya es miércoles, me había dado cuenta con todo este tema de la luna, que por cierto ya llegan los astronautas que han dado esta vuelta espectacular al lado oculto de la luna. Y como lo comentamos en el programa hace unos días, fotografías que jamás nos pudiéramos imaginar en otro tiempo, ¿no? Fotografías con una definición impresionante, un eclipse que les toca en el trayecto y bueno, cosas fantásticas. Sobre todo decían en el resumen de la misión, y esto se escucha muy espectacular. A mí me vuela la cabeza cuando lo dice la NASA directamente. Se fue a hacer un tema de exploración para ver dónde se va a alunizar primeramente y cuáles serían los mejores lugares para poner las bases lunares. ¿Qué tema? ¿Qué tema? Bienvenidos. Bueno, pues la ciencia nos alcanzó, la ciencia aumentó. Finalmente, la gente va de aquí para allá y la ciencia aumentó. Esos son presagios y momentos muy importantes para la humanidad. Sé que algunos que me escuchan saben de lo que estoy platicando, saben lo que estoy mencionando. Produce el programa Arturo Guerrero, mi nombre es Carlos Garza y bueno, estamos más listos para conectar contigo que nunca. Y con estos 18 grados vamos a poner un poco de calor. De la producción, Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Aquí está The Cure, la versión original del clásico Hot, Hot, Hot. Caliente, caliente, caliente. En la cultura radiofónica. Vamos navegando en esta aldea global a través de mmradio.com. Y te invito esta mañana a levantar tu bandera. ¿Dónde estás? ¿Dónde nos acompañas? ¿Y dónde te acompañamos de regreso? De escucha a escucha. Esto es El Ático, realmente la única cultura radiofónica. Gran proyecto alternativo que me encanta, Love and Rockets y el clásico So Alive. Estamos transitando, solamente respirando, o estamos viviendo apasionadamente cada segundo de esta gran aventura que nos han dado, no sé por cuánto tiempo, seamos honestos, pero al menos el tiempo que ha transcurrido ya depende de cada quien cómo lo va a aprovechar. Ese respiro, qué tanto provecho le sacará y qué recuerdos irá dejando para él o para ella y para los demás, que finalmente son los que vienen detrás. Fíjense que viendo todas estas imágenes, yo sigo muy impactado, perdón. Soy de una generación en la que no nos toca el primer alunizaje y el último tampoco, porque el último fue en los 70. No nos toca ver, sí nos tocó ver la época de los transbordadores espaciales, que para mí ya era una locura. El Challenger, el Columbia, el Discovery, ¿no? Estas naves espectaculares que iban y regresaban a la Tierra. Lo más cercano a viaje a las estrellas que yo había visto en la historia de la humanidad. Y nunca se pensó en estos más de 50 años en regresar a la Luna. Se había planeado, se había querido reconquistar la Luna. Pero estos hombres y esta mujer, que me encanta que vaya una mujer con toda la inteligencia, porque ella era la encargada de áreas muy especializadas en el trayecto, y estos chavos que le acompañaban, porque así es, en este equipo que se va a la Luna, a dar vuelta a la Luna, llega primeramente a romper un récord que no se había establecido jamás. Son los 4 seres humanos que más lejos han estado de la Tierra. Número 1. Número 2, se logra captar un porcentaje mayor, más que nunca, de la superficie lunar del lado oculto de la Luna. Y bueno, pues esto es lo que primero se empieza a ver, porque hay estudios que se han lanzado, se han determinado. ¿Saben cuántas fotografías se tomaron? Entre las selfies y las fotografías con las más de,
Creo que la nave traía más de 70 cámaras en la parte de afuera, más los astronautas. Más de 10,000 fotografías se tomaron. Y mucho video, obviamente, de toda la odisea. Estuvieron 40 minutos sin comunicarse a la Tierra cuando pasan por el lado oscuro de la Luna, como dice Pink Floyd. Ahí era el momento, yo creo que ellos, si yo fuera el astronauta que va a pasar 40 minutos y me quedo sin comunicación a la Tierra, saco mis Walkman y pongo la canción de Brain Damage, ¿no? Y cerramos con Eclipse y das toda la vuelta. 40 minutos. Y lo vuelvo a repetir viendo el lado oscuro de la Luna que les toca, que obviamente está iluminado por los reflejos estelares. No, eso es fantástico. Yo soy un hombre que me encanta la ciencia ficción y por eso hoy quiero platicar de esas películas de ciencia ficción que tocaron nuestra vida. Creo que es un gran tema. Hay muchas que están perdidas en el espacio, literalmente hablando. Por ejemplo, a mí me impactó El Abismo Negro, The Black Hole, de Disney, que era una película que trataba de emular un poco lo que George Lucas había creado con la Guerra de las Galaxias. Si no la has visto, tienes que verla. Yo tengo un especial en mi canal de YouTube, si lo quieres buscar en Carlos Garza Locutor, que tengo las 10 películas de ciencia ficción perdidas en la historia, pero que fueron geniales. Ahí está Enemigo Mío, El Último Navegante, El Abismo Negro y muchas tantas más que podemos platicar. Platícame cuál es la que más te impactó en la vida. Te voy a decir cuál me impactó a mí más en la vida y con eso empezamos la plática, que me transformó la vida por completo, así como lo escuchas. Empecé a sentir y a pensar que si era posible la vida en otro planeta. E.T., el extraterrestre. E.T., esa entrañable historia entre un extraterrestre que se pierde y que es encontrado por un niño que de alguna manera también está perdido en su mundo y se conectan de una manera extrasensorial. Es de verdad una obra maestra de Steven Spielberg. A mí me toca subirme varias ocasiones. Hay un ride de E.T. el extraterrestre en los parques temáticos de Orlando, en los estudios Universal. Me tocó todavía en California subirme a los últimos viajes del DeLorean en Volver al Futuro, antes de que lo quitaran. Fantástico, me subí al DeLorean y hice la aventura de Volver al Futuro. Y me toca subirme en la aventura de E.T. el extraterrestre en la bicicleta de Elliot. Es genial, los que se han subido, que yo sé que es mucha gente, te cambia de verdad. Es una diversión impresionante y te sientes cuando va a volar. Hay una parte en el juego en que te dice, vuela, vuela, y entonces empiezas a surcar los cielos. Hoy platícame en la cultura radiofónica esa película de ciencia ficción que tocó tu vida y que te hizo abrir tu mente al espacio y a mucho más allá. Es la cultura radial, 70s, 80s, 90s y la conexión que tenemos siempre. Avanzamos en la cultura radiofónica. ¿Cuál fue la primer película de ciencia ficción que impactó tu vida en los 80, 70, no sé, o quizá en los 90, que te hizo cambiar la perspectiva sobre el espacio y mucho más allá? Continuamos en la cultura radiofónica del Ático y bueno, están llegando muchas historias sobre la ciencia ficción. Fíjense que el tema de la ciencia ficción del cine de los 80, específicamente del cual me declaro fanático y un poco conocedor, bueno, algo conocedor, primeramente porque lo vi en las salas, para empezar. Y segundo, porque el género me encanta, ¿no? Es un hito. En los 80, todas las experiencias sobre ciencia ficción fueron impresionantes, la mayoría de ellas. Primeramente por el desarrollo de los efectos visuales, ¿no? Se empieza a crear Industrial Light and Magic, este proyecto de Lucas. Empieza Steven Spielberg a utilizar también técnicas impresionantes. Kubrick, bueno, en general, desde los 70 y 80 la ciencia ficción tiene una proyección impresionante. Y luego, algo que le comentaba Arturo Guerrero ahorita, que es muy interesante y muy importante mencionar, es que las películas de ciencia ficción de los 80 y parte de los 90 no solamente es la exageración de efectos, hay demasiada trama detrás de ellas. Por eso te ponía a pensar. La narrativa de los copies o los scripts o todo lo que se hacía de los escritores iba más allá de los efectos especiales. Por ejemplo, E.T. el extraterrestre tiene muy pocos efectos especiales. Yo creo que al inicio cuando la nave llega y al final cuando la nave se va. Pero todo lo demás es una trama familiar de un encuentro con un alienígena.
Y luego ahí hay unos guiños muy especiales a la Guerra de las Galaxias. Por eso Lucas le devuelve ese guiño, creo que en el episodio 2, o en el 1 o en el 2, a Steven Spielberg cuando aparece la raza de los E.T.s en el Consejo de la República, ¿no? En el Senado de la República. De la República Espacial, no vayan a creer que E.T. está aquí en el Senado de la República, o no lo sé. Bueno, entonces el tema es que hay un guiño especial a todo esto, y yo quiero que tú me platiques cuál fue la película que más te impactó. Hay muchísimas. Me dicen por acá, Carlos, hay muchas películas muy buenas que predijeron el futuro incluso. ¿Se acuerdan de Blade Runner? A mí me gustó mucho y creo que fue la primera de este tipo, Encuentros cercanos del tercer tipo. Esa es una obra maestra, jóvenes. La vi en estreno, fue maravillosa, me deslumbró. La vi en el cine Cuauhtémoc, sí que es un clásico. Tenía como 8 años. De hecho, a mi hijo le gusta mucho, él tiene 28. Saludos de parte de toda la familia Rodríguez Solórzano. Fíjense que esa película, me dice escucha, no se hizo segunda parte, qué bueno. Creo que queda como una historia extraordinaria. Y les voy a dar un dato muy interesante que acabo de leer en una entrevista que le hacen a Steven Spielberg hace años. ¿Se acuerdan cuando la nave se encuentra con los humanos en este monte en donde se había trazado el encuentro, ¿no? Porque se había llevado a muchas personas y la nave los iba a regresar. Bueno, ¿se acuerdan cómo se empieza a comunicar? Sonoramente, ¿no? Como un piano, como un sintetizador eléctrico. Tan, 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 algo así. Y le contesta los humanos de la misma manera con un sintetizador y con luces que emulan los sonidos o las notas musicales que la nave estaba emitiendo, y era de ida y vuelta. ¿Saben qué pasó ahí? Ahí me estremeció, me puso la piel, me erizó la piel cuando le preguntan a Steven Spielberg que si tenía que ver algo su papá y su mamá en esa nave extraterrestre. Porque el papá de Steven Spielberg era un ingeniero de electrónica y sintetizadores y computadoras de los Estados Unidos, muy famoso, y su mamá era una pianista concertista. Y entonces él responde, sí, esa nave son mis papás. Mi papá es el que hace toda la tecnología para que mi mamá pueda, a través de un órgano especial, comunicarse con los humanos. Y yo quise emular que mis padres regresaban a la Tierra a través de esa nave. Es una historia increíble de Steven Spielberg y de Encuentros cercanos del tercer tipo. Aquí están llegando muchas más que yo creo que te impactaron en las salas de cine, porque primera vez que ves esos efectos especiales, Saturno 7 es buenísima, claro. Un robot se obsesiona con una tripulante de la nave, me dice Arnold. Es buenísima película Saturno 7. Carlos, fíjate que soy amante de todas las películas de ciencia ficción, y la que comentaste hace rato de Enemigo Mío me encantó. De hecho, ahorita está en un canal de streaming. Sí, véanla, Enemigo Mío, con Dennis Quaid, muy joven, por cierto, que también tiene una trama espectacular de hermandad, de unidad. Hoy se necesita tanto esto, jóvenes, en el mundo, en donde dos razas, una alienígena y los humanos, pelean sin saber por qué. Y al encontrarse en este planeta donde se pierden ambos, se dan cuenta que tienen muchas cosas en común y se hace una fraternidad impresionante. Al grado que, bueno, no se las voy a contar. Mejor véanla. Enemigo Mío, Enemy Mine. Vale mucho la pena. Me dicen, Carlos, saludos desde Tampico. Definitivamente Star Wars, cuando vi El Imperio Contraataca, ahí empecé a soñar en el espacio. Sí. Y lo más reciente, El Marciano. Esa película del Marciano la he visto yo como unas 15 veces. Es muy buena película, y más que está ad hoc hoy día la idea de que vamos a ir. Bueno, si me quieren llevar en un Walkman, vamos a ir a visitar Marte. Conéctate con nosotros el día de hoy. ¿Dónde estás? ¿Y dónde estamos conectando en este universo que es infinito, pero en el infinito nos encontramos? Qué increíble, ¿no? A través de esta frecuencia, de este momento, de este minuto y segundo. Cuéntame tu historia, la queremos escuchar al aire, en el ático. Y ahora una canción que menciona a muchos. A Benny y los Jets, a Ziggy Stardust, al Sargento Pimienta, a Jack Flash, al Hombre Cohete. Iniciamos la hora número 2. Cuéntame qué película de ciencia ficción te llevó al espacio en tu mente y corazón. De los 70, 80 y 90 hoy, en la cultura radiofónica. Rocket, todos van en ese cohete estelar.
Desde la banda El Sargento Pimienta hasta Ziggy Stardust y Benny y los Jets. Bienvenidos a la hora número 2 de transmisión, de conexión, ahora digamos universal. mmradio.com y vía satélite a cualquier parte de la República y del planeta. Conéctate con nosotros, cuenta tu historia. En la plática para el trayecto, la primera película de ciencia ficción que impactó tu vida para siempre. ¿Qué tal la música de Scorpions a través del Ático Cultura Radiofónica? Bueno, estamos en esta transmisión especial platicando y preguntándote sobre esa película que te cambió la manera y la forma de ver el espacio a través de la ciencia ficción. Me dice Melissa Jacoman, una de mis películas favoritas de ciencia ficción es Stargate. Muy buena, ¿eh? Carlos, yo tengo dos. La primera es El Imperio Contraataca, la vi en el cine, y la segunda es La Historia Sin Fin, que aunque no es del género, La Historia Sin Fin es del género fantástico, que también me encanta, pero la ciencia ficción es distinto, pero son muy buenas películas ambas. Carlos, buenos días. Hablando de E.T., aborda el tema de quién ha experimentado algo igual que Elliot. Yo he tenido algunas experiencias así. No estamos solos. Recuerden los avistamientos que se tuvieron hace tiempo en el Cerro de las Mitras, hace más de 50 años. Bueno, se decía mucho. Hay dos bases espaciales que yo he tenido información cerca, y lo digo de verdad, porque cuando entrevisté a un ufólogo experto en la ciudad de Tampico, que no recuerdo el nombre, pero un hombre muy documentado, que lo han entrevistado otras entidades de medios en el mundo, hablaba de la base extraterrestre que existe ahí, que es algo común, de esta base que está bajo el agua en Tampico, ¿no? Se habla muchísimo del tema. Y otra es en el Cerro de las Mitras. Hace mucho tiempo se decía que entraban y salían varias naves o objetos voladores no identificados, más bien dicho, entraban y salían a ese lugar. No lo sé, pero sería increíble un avistamiento, ¿no? Carlos, encuentros cercanos del tercer tipo, 1977, me impactó muchísimo, porque capta perfectamente la sensación de maravilla y asombro de saber que puede existir vida en otros planetas. Esa película es una obra de arte, de verdad, hay que verla. Este fin de semana la voy a volver a ver. Arturo dice que no la ha visto completa, la va a ver también. Vale mucho la pena. No sé si sea ciencia ficción, Carlos, pero a mí me impactó mucho La Historia Sin Fin, por el mensaje de que los niños ya no leían cuentos, ya no leían nada, y está pasando ahora, que solamente ven videojuegos y celulares. Existe el libro, y la dirección es una dirección alemana-americana de La Historia Sin Fin, parte número 1. Ahora que comentaste de ponerte tus Walkman en los 40 minutos sin comunicación, la primera canción que yo pondría y que me hace tener mucha paz, y es muy buena canción para dar la vuelta a la luna, sería Eyes Without a Face de Billy Idol. Ahorita claro que va a sonar, es muy buena canción, ¿eh? Saludos, Luis Rogelio Montes. Carlos, definitivamente la película que tuvo mucho impacto para mí fue 2001, La Odisea del Espacio, del maestro Stanley Kubrick. Claro que sí. Es también una obra visual impresionante. La serie que me impresionó, Carlos, fue la de Cosmos, de Carl Sagan, en los principios de los 80, que por cierto lo pasaban en el Canal 12, La Imagen Familiar. Es cierto. Y hay unas historias impresionantes de este gran científico. Bueno, pues, imagínense que el tema del Cerro de las Mitras fuera realidad y que hacemos una expedición entre varios de nosotros y de pronto llegamos a la parte más alta en donde se decía que existían estos bases extraterrestres y empezamos a escuchar estos sonidos. ¿Qué harías? Yo lo que haría es llamarle a Flash Gordon, el salvador del universo, dice la banda Queen. Esto es el Ático, la cultura radiofónica. ¿Qué tal? Estamos en vivo a través del Ático, cultura radiofónica, 9:23 de la mañana. ¿Dónde te encuentras con nosotros hoy? ¿Dónde conectas? Hay películas que de verdad impactaron la vida de cada uno de nosotros y hay escenas específicas en cada película que, pues, nos llevaron con la emoción muy lejos. Me dice Adán Sánchez, Carlos, saludos para ti, para tu productor Arturo Guerrero y el auditorio de fanáticos. Te platico, nací en 1986 y claro que de niño escuché de títulos relacionados con el espacio. Sin embargo, la película que me despierta mi interés
por el espacio exterior fue Armagedón, de Bruce Willis. Muy buena película, con la banda sonora de Steven Tyler y Aerosmith. Una clásica, y la vi en la televisión, fue El planeta de los simios. Qué película, ¿no? Hasta ya más adultos supe la temática sobre la película y muy buena producción. Sí, es una temática revuelta, El planeta de los simios, pero vale la pena entenderla. Carlos, en lo personal, fue la película de Señales la que me impactó más. Y dice mi compañera que está aquí en el trabajo escuchándote, que gracias por recordarle el pasaje a Orlando, que también se subió a la bicicleta de E.T. y al DeLorean. Está padrísimo, porque luego al final, en ese viaje, los que se han subido, llegas al planeta de los extraterrestres, de la raza de E.T., y luego ya regresas a la Tierra y al final está E.T. en tamaño natural. Digo, es un robot, un animatronic, y te dice tu nombre. Bye, Carlos. Con el dedito así. Bye, Arturo Guerrero. Bye. Así te dice, ya te vas, ¿no? Dice Carlos, buen día, excelente programa. Para mí fueron 3 películas. La Guerra de las Galaxias con el regreso del Jedi. Y la segunda película, olvidada a principios de los 80, se llama El Área 51. Y por supuesto, Encuentros cercanos del tercer tipo me abrieron el apetito espacial. Carlos, la primera película que me impactó fue Encuentros cercanos del tercer tipo. Yo creo que a mucha gente, ¿no? Sin embargo, me declaro fanático imperdonable de la saga de la Guerra de las Galaxias. Para mí esos filmes eran muy importantes, han marcado mi vida. Que tengas buen día. Yo cada vez que veo, me voy a aventanear un poco, cada vez que veo que empieza la película de la Guerra de las Galaxias, sobre todo la de 1977, que empieza con las letras y la banda sonora de John Williams, siempre me da una emoción impresionante. Y vuelvo a leer las letras que empiezan al inicio, que por cierto se toma esa idea de la serie de Flash Gordon, porque George Lucas era fanático de Flash Gordon. Él quería hacer la película de Flash Gordon y finalmente Dino De Laurentiis se queda con los créditos para hacerla, ¿no? Que es una odisea espacial también con la banda sonora de Queen. Todo lo que hay detrás de estos temas. Bueno, y hablando de lo que hay detrás de una canción, fíjense que hablando de la Guerra de las Galaxias, cuando se lanza en el 77, una canción se hace muy famosa, que es creación también de John Williams, el famoso tema de la cantina. Es una muy buena canción en donde entra Luke, Obi-Wan Kenobi, C-3PO a buscar, y R2-D2 a buscar a Han Solo y Chewbacca Wookiee para que les ayuden con el halcón milenario a salir de Mos Eisley y del planeta Tatooine. Bueno, hablando de todo eso, me sé hasta los diálogos, ahí suena la canción por primera vez, que es una canción entre jazz y funk, pero suena intergaláctica. Bueno, a mediados de ese año, después de que se lanza la película, llega una banda llamada Miko, que era más bien una especie de programador. Y entonces, este músico, Miko, empieza a buscar a través de Millennium Records el grabar la canción de la cantina, hacerla una especie de mix especial. Incluso se va con Neil Bogart a Casablanca Records a tratar de hacerla ahí. Él acabó aprobando el proyecto y trabaja también de la mano de Tony Bongiovi. Tony Bongiovi es el primo de John Bon Jovi, que tenían un estudio llamado Power Station en la ciudad de Nueva York. Bueno, ahí se acaban de hacer las mezclas finales durante 3 semanas. Es decir, está Neil Bogart detrás de este producto, está Tony Bongiovi detrás de este producto, y hablamos de una canción que llegó a los primeros lugares y es una fusión de música disco y la Guerra de las Galaxias. Aquí está Miko, en una versión especial del tema de la cantina y la Guerra de las Galaxias de 1977. ¿Qué película te impactó de ciencia ficción? Compártelo hoy en la plática para el trayecto. Llegamos a este miércoles, día de Anatomía de una Canción, con mi querido brother Raúl González, que nos lleva de la mano de lo que hay detrás, no solamente de la creación de la canción, sino las historias que fueron enlazándose hasta llegar al resultado final. Así que, adelante, mi querido Ruli. El verano es cruel, dice Bananarama. Bueno, y sobre todo en ciudades en donde llegamos a temperaturas altísimas, es más cruel. Aunque aquí ya estamos más que acostumbrados.
40 y tantos grados centígrados. Es un día común en la superficie, diría Soda. 9:51 y bueno, siguen llegándome todas tus películas que te impactaron. Oigan, son muchísimas historias, muchas gracias. La película que más te impactó de ciencia ficción. Vamos a decir rápidamente varias de nuestros queridos escuchas esta mañana. Me dicen por acá, buenos días, Carlos. Yo recuerdo una película de los 80 que se llamaba El vuelo del navegante. Genial película. El ático listo para la conexión. La película que me impactó fue Hombres de Negro, la parte número 1 con Will Smith. Increíble historia, me dice Pedro. Gracias. Avatar, Carlos. Alien, el octavo pasajero, fue la primera, me dice Sally. Hasta tengo un tatuaje de él. Del xenomorfo, ¿tienes un tatuaje? Y después Avatar, que por cierto la última también está muy buena, de James Cameron. Dodgers, el pato espacial, esta es muy buena también. Donde salía, ¿se acuerdan del marciano que hacía Warner? En las aventuras de Bugs Bunny. Era buenísimo ese marciano que venía a destruir la Tierra con un láser. Era buenísimo. Carlos, yo creo que la película que más me ha impactado es Never Ending Story, me dice Selene Sánchez. Felicidades por tu aniversario de locutor. Muchas gracias. 36 añitos. Carlos, Invasión Extraterrestre, que también está en streaming. Y no se diga la película Señales, me dice Carlos Villegas. Carlos, sobre el tema de Artemis 2, Estados Unidos no busca el establecimiento de bases lunares con fines académicos o científicos. La visión es establecer sistemas de explotación de las tierras raras que abundan en la Luna. Es decir, negocio, me dice Juan Armando. Buen día, Carlos. El libro El Marciano es espectacular y lo recomiendo muchísimo, me dice Angie, y esa película me impactó. A mí me gusta mucho también el Marciano. Carlos, me llamo Juan. Yo recuerdo una película que se llamaba El Abismo Negro. Esa es buenísima. Maximilian sale en esa película que yo lo llegué a comprar. Bueno, me lo regalaron mis papás. Se armaba el Maximilian. Aparte de ahí empezaron a gustar muchísimo las historias del espacio y los robots, me dice Juan. Carlos, mi nombre es Ana. Te mando saludos desde Torreón, Coahuila. Gracias. Aparte de la Guerra de las Galaxias, también me gustó mucho la película de Kim Basinger. Mi novia es un extraterrestre. Es muy buena, del 88. Saludos. Carlos, soy de una generación anterior a la tuya y para mí la primera película de ciencia ficción fue Odisea del Espacio 2001. La vi en los años 60, a mis 11 años, y fue increíble, me dice Oscar Salinas. Carlos, no olvidemos la joya de Airplane, la parte número 2. En México se conoció como ¿Dónde está el piloto? Parte 2. Aunque es comedia, y algunos dirán que es muy mala, toca el tema del turismo espacial, que es lo que estamos viviendo prácticamente hoy, ¿no? Saludos desde Torreón. Gracias. Mucha gente de Torreón hoy está comunicándose. Gracias. Carlos, yo me acuerdo de una película que es realizada por los creadores de Alien, donde está una nave en un jardín rumbo a Júpiter o Marte y se matan entre los alienígenas. Es muy buena. Saludos a todos, me dice Emilio Chopo. Gracias, Emilio. Carlos, yo siempre he pensado que sería muy egoísta de nuestra parte pensar que somos los únicos planeta, o es el único planeta con vida en este universo. Y a mí la película que me gusta mucho es la de Men in Black. Es de las que me ha impactado en ciencia ficción. Carlos, me acuerdo muchísimo y me encanta la trilogía de la Guerra de las Galaxias, pero en el 97, cuando fue el 20 aniversario del estreno, mi papá me la recomendó y amé la trilogía. Mi papá me llevó a verlas y yo tenía como 10 años de edad y me impactó mucho. El vuelo del navegante, me dice también por acá otro escucha. Excelente película, gracias. Carlos, a mí me encantó Flash Gordon con la música de Queen. Y otra que se llama Cruel. Cruel es muy buena, de la estrella, y que sale un cíclope. Es de las películas perdidas de cine de fantástico. Carlos, saludos. Hay una película poco conocida, Magneto y Titanium Man, relacionado con el tema que me encantaba. Carlos, buenos días. Para mí, encuentros cercanos del tercer tipo, por el tema de la película, el tono del teclado y más por el cerro o la meseta donde se encuentran. Hay una muy parecida, sí, el Cerro de Bernal, que está en el estado de Tamaulipas. Se parece mucho. Saludos a mi querido Checo, que está en sintonía. Es cierto eso. Carlos, mi primera película de ciencia ficción fue Hombres de Negro de 1997. Y la más reciente, en el 2009, la película de Encuentro Cercano del tipo número 4 con Mila Djokovic. En especial para platillos voladores de resortes.
Gracias. Había una película de, no sé si era Piporro, era muy buena de Piporro, que los monstruos del espacio, ¿te acuerdas, Arturo? Era muy buena película. La película de Fuego en el Cielo, me dice Alma Cardona, cambió también mi perspectiva. Hay muchas que me están enviando hoy. La Noche de los Tiempos, te recomiendo un libro, me dice Nicolás Medina, que te va a encantar. Saludos. Y me dicen, la película de ciencia ficción que me impactó tanto por el tema científico como el mensaje implícito fue El planeta de los simios en la versión original de Charlton Heston. Bueno, pues vámonos con más en la cabina central. Con los pies en la tierra y la mente en el espacio. Así está mucha gente hoy viendo Artemis 2, que viene de regreso de la luna, de dar la vuelta a la luna, un paseo lunar. ¿Qué tal? Es el ático, la cultura radiofónica. Bajo la producción del maestro Arturo Guerrero, llegamos a la hora número 3 de Conexión Global vía mmradio.com, en Classic 93.9 de Torreón, en Classic 96.1 de Tampico y Classic 106.9 Monterrey. Emitimos la cultura radial. Everybody wants you, Billy Squire. Bueno, dicen los que saben de temáticas del sueño, como mi querido amigo el doctor Rodolfo Lugo, que a veces en el sueño más profundo podemos empezar a hablar. Se habla entre los sueños y a veces se puede soltar, revelar o dar a conocer información que no se debería. Así que precaución. Aquí está The Romantics, Talking in Your Sleep. Puedo escuchar los secretos que tienes que revelar cuando hablas dormida. Talking in Your Sleep con The Romantics. Y entonces dice bueno, dices en tus sueños que me quieres, dices en tus sueños que me amas. Entonces puedo corroborar que cuando te escucho hablar dormida, las cosas son correctas, ¿no? El tema es cuando cambias el nombre. Todas estas emociones. Me proyecté. Es que una vez me pasó. Pero bueno, era un sueño simplemente, ¿no? Me acordé de una persona importante de muchos años atrás. De hecho, vamos a platicar mañana, de la famosa somniloquia. Hablar dormido. No hay una causa exacta. Se provoca a veces por el estrés o por algo muy arraigado que tienes ahí, un sueño muy profundo que, bueno, puede de pronto hacerte hablar cosas que no deberías. Y en ese sueño me levanta como dicen en el TikTok, mi pareja actual, mi pareja de ese momento, y me dice ella, oye, ¿qué te pasa? Y yo estaba soñando así, y de repente suelto otro nombre ahí, de otra mujer. Y no, ahí se me despertaron al 100% con agua y todo. A ver, explicación. Y ya vendría la explicación. No, pues no sé, estaba dormido. No es mi culpa, yo soy inocente para siempre. Una paloma blanca que va por el aire. Bueno, de eso platicaremos mañana, porque hay muchas cosas que se han revelado en los sueños, dicen por ahí los que saben. Hoy estamos viajando al espacio con películas que te impactaron. Me dice Gloria Mariana, el Día de la Independencia, Carlos. A la fecha no dudo en verla cuando hay oportunidad. A mí me encantó, con Will Smith, ¿no? Y la invasión extraterrestre más grande después de la Guerra de los Mundos de H.G. Wells, que la novela es genial. Yo creo que Invasión, el Día de la Independencia. O Invasión Extraterrestre, ¿se acuerdan? Victory, cuando llegan todas las naves nodrizas y se ponen en las ciudades más importantes de los reptilianos, ¿no? De estos que venían de otro planeta. Star Battle o Los Siete Magníficos del Espacio con Robert Bond y Flash Gordon me encantaba. Saludos, soy fanático, me llamo Fabián Carrillo. Y la serie Victory o la serie B, Los lagartos en piel de humanos. Carlos, soy José. De la película que me impactó fue la de La Mancha Voraz. Esa es muy buena, que venía del espacio, ¿no? Y prácticamente se comía a la gente. Saludos, yo soy fanático de los ovnis. Me llamo José y las películas que más me impactaron es Armagedón y Área 51. Y estoy seguro, me dice José de Jesús Alanís, que no somos los únicos perdidos en el espacio. ¿Se acuerdan de esa serie? Perdidos en el espacio. Estaba muy buena. Y luego hicieron una película, ¿no? Un remake ya en los, creo que 90 o 2000, no me acuerdo bien. Buenos días, Carlos, y a todos los fanáticos. Soy Ceci.
La película que me marcó fue la de Dune. Al ver al protagonista que viajó de un planeta con mucha agua a uno desierto, que empezó a generar poderes controlando las personas. Los gusanos gigantes de Arrakis. Sí, es muy buena película, pero ¿cuál? ¿Cuál te gustó más, Ceci? ¿La original? Bueno, es que hay varias versiones de Dune. Está una anterior, está esta película donde sale Sting y sale también el que salía en Quinceañera, Ernesto Laguardia, sale en esa película, y la reciente. Y hay una que se quedó en el tintero que Jodorowsky iba a llevar a cabo. Era genial su percepción sobre Dune, de la novela. Ahí tenía a Moebius como ilustrador, tenía a Pink Floyd para la banda sonora, y estaba él en la dirección, y había muchos genios detrás de Dune, pero no se llevó a cabo de esa manera. Star Wars, Una Nueva Esperanza, Carlos, saludos. Y Encuentros Cercanos también me impactó mucho. La película que mencionas de Steven Spielberg, yo era muy joven, tendría que verla otra vez, pero recuerdo que me emocionó mucho al final, cuando llegan a un cerro y entran las luces. Sí, es Encuentros Cercanos del tercer tipo. Buen día, Carlos, estamos en la Ciudad de México y mi hijo Leonardo dice que nos encanta La Guerra de las Galaxias, pero el episodio número 4, Una Nueva Esperanza, que por cierto, no se llamaba así al inicio. Esa película iba a ser individual y se llamó solamente La Guerra de las Galaxias. Cuando se dan cuenta del éxito, George Lucas y la 20th Century Fox dicen, oye, hay que hacer una segunda y tercera. La novela, bueno, el guión que había escrito George Lucas era muy amplio, abarcaba 9 episodios. Entonces dijo, bueno, vamos a hacer el episodio número 5, pero entonces tengo que renombrar a la anterior y le voy a poner episodio 4, Una Nueva Esperanza, A New Hope. Carlos, buenos días, soy Arturo. Y mis primeras películas de ciencia ficción que me impresionaron muy niño fueron la de Dune y Krull. Y las vi juntas, ya que antes eran 2 películas por un boleto. Oye, qué buenas películas. Fue 1982, tenía 7 años. ¿Se acuerdan de una película de ciencia ficción? No la he podido encontrar. Que era unos guerreros del camino tipo Mad Max, pero que uno de los villanos tenía un brazo que se extendía y era la primera película en tercera dimensión. ¿No te acuerdas de eso, Arturo? Iban estos en unos carros así como Mad Max y este tipo extendía un brazo mecánico y como era tercera dimensión lo podías ver. De esa tercera dimensión en que los lentes eran azul o verde con rojo, que eran de cartón, las primeritas que llegaron a Monterrey. Me dicen El vuelo del navegante, me dice José Martínez. Me encanta esa película, tiene una buena temática. Carlos, la película que más me gustó de niño fue la de Milagro en la calle 8. En ese momento, para mí, una película, pues, impresionante. Me dicen, y El noveno rayo, también la vi. Carlos, soy Artemio, buenos días. Mi primer acercamiento con la ciencia ficción fue Tron. Hijo, Tron es muy buena. Sobre todo la de los 80, ¿no? Yo quería ser programador de videojuegos y luego después me tocó ver, en cuanto pude ir al cine, Encuentros Cercanos del tercer tipo. Cállate, me volví loco con esa película. Y fue cuando el niño... yo seguía también de niño un programa muy fuerte de Jaime Maussan sobre ovnis. Y bueno, todo eso lo tengo desde hace tiempo. Saludos por tus 36 años. Gracias. Gracias a todos. Están llegando muchas historias. Órale, demasiadas historias. Gracias por conectar con nosotros. Dice, la película que más me impactó fue Las Tortugas Ninja. Me dice Antonio Villa. Bueno, ciencia ficción. El primer acercamiento. ¿Cuál fue y cómo fue? Y la película y la escena que más te impactó de ciencia ficción. Hoy lo estamos compartiendo y platicando entre los 70, 80 y 90 en esta época lunar. El ático al aire. Compartiendo sueños con Johnny Hate Jazz. ¿Les ha tocado eso también, que es algo increíble en la humanidad? Que te levantas de pronto con alguien y dices, oye, soñé lo mismo que tú. Y parece que el sueño fue compartido, ¿no? Cosas extrañas y extraordinarias. Me dicen más escuchas acá sobre el tema. Es que están llegando muchas historias. Gracias por la conexión que tenemos todos los días. Oigan, gracias por toda la gente que me encuentro en las avenidas. Mucha gente me dice que les gusta mucho la sección de Milenio y Telediario de La Plática para el Trayecto. Gracias. Otros que leen en Milenio lo que escribimos cada jueves. Otros me abordan por el canal de YouTube. Gracias también.
Pero todos convergen al final del día en que les gusta la música que proyectamos entre ustedes y nosotros. Les digo, bueno, es que al final del día es un equipo de mucha gente. Arturo y yo aquí en cabina y todos ustedes allá haciendo el programa genial. Carlos me dice, Toño, Alien, el octavo pasajero. Es impactante la primera de Alien, ¿eh? Impactante. Interestelar, Carlos, me gusta mucho y me impactó, me dice Nicolás. Carlos, el primero en hacernos llevar al espacio fue nuestro querido Adalberto Martínez Resortes, Resortín de la Resortera, 1955, con la extraordinaria película Los Platillos Voladores. Buen clásico también. El álbum de Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, tiene una duración de 42 minutos. Perfecto para el trayecto sin señal que tuvo la tripulación de Artemis II. Y también comentarte que existe una banda de rock indie de Londres que se llama Public Service Broadcasting. Y tiene una canción perfecta que se llama Go. Para las próximas misiones de Artemis, recomiendo mucho escuchar esta banda. Y mi película favorita siempre será Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, me dice el buen Carlos. Saludos, Carlos. Carlos, algunas películas mexicanas de ciencia ficción también fueron muy buenas. Fueron buenísimas. Por ejemplo, el cine de ciencia ficción de El Santo y Blue Demon es de arte mundial. De veras. Y te entretenían muchísimo. Y las películas mexicanas como la de Resortes, la de Piporro y todas estas eran grandes películas. Así que vale la pena también darse una vuelta por ahí. Y son grandes recuerdos que me quedaron a mí de la infancia. Miren, El Santo estaba tan adelantado a su tiempo que fue de los primeros en tener este visor en un teléfono a través de su reloj. Y una pantalla de ida y vuelta como un iPad. Y aparte su coche era genial. Mi estimado Carlos, tengo 31 años y las primeras películas de ciencia ficción que recuerdo completas fue Contacto, Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. Mi papá me la puso porque yo no la vi en el cine y me gustó tanto que me ponía a tocar la canción. Aquí tenemos la canción, ¿la volvemos a poner, Arturo? Para que te acuerdes, la de Encuentros Cercanos. Tin, 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 tin. Pero a ver si se acuerdan con nosotros. Viene, nos han respondido. Una gran señal que viene del espacio. Y fíjense lo impresionante es que la música, según esta película, conecta al universo. No somos un cuarto cuadrado ni una tierra plana. Somos un planeta que se conecta con el universo y seguramente alguien por ahí nos escucha en la galaxia. Bueno, y qué mejor para esta era que nos está acercando a la luna y que nos pretende acercar para conquistar Marte, que llevarte una canción creada para una era espacial, para llevar entre las estrellas y las constelaciones. Aquí está este gran proyecto alternativo que se adelanta a su tiempo, según mi criterio. A Flock of Seagulls, Space Age Love Song. Souvenir de la banda OMG a través del Ático Cultura Radiofónica. Saludos a la gente que está en sintonía global. Me dice Julio, estamos en Guatemala escuchándote, Carlos, y mi película de ciencia ficción es Critters de 1996. Es un clásico. Critters son estos extraterrestres color negro, ¿no? Que se comían a la gente, ¿no? Es muy buena. ¿Saben cuál también me impactó mucho? La de Cocoon, ¿se acuerdan? No sé si se decía así, pero que estaban estos capullos en una alberca, en un asilo de personas retiradas y no envejecían porque estos capullos les daban ese poder, ¿no? Hasta que al final, véanla, ahí se queda. A mí me impactó la película Without Warning, una película de televisión. Y lo que comentas de Jodorowsky, la película de Dune, a mí me impactó cuando vi ese documental. Sí, yo hice un especial de lo que planeaba hacer Jodorowsky con Dune y es impresionante. Simplemente con tener a Pink Floyd en la banda sonora ya era impresionante. Carlos, me tocó ver El Planeta de los Simios, la versión original en el cine, y la escena de la Estatua de la Libertad en la arena me sorprendió. Es emblemática esa fotografía. Esa filmación, ¿no? Obviamente, años después, Encuentros Cercanos del Tercer Tipo y La Guerra de los Mundos, me dice Art Fields. Así es. Me dicen por acá, Fuego en el Cielo, Carlos.
y La nave de los monstruos de Piporro. A mí me encantó esa película, La nave de los monstruos. Y lo digo de verdad, de niño yo veía esas películas y me alucinaba, me iba al espacio con esos personajes, aparte muy divertidos, y unas mujeres guapísimas que salían también. Carlos, también estoy en Guatemala escuchándote. Otro escucha de Guatemala, muchas gracias. ¿Sabes qué película no han mencionado o tal vez se me pasó? Es Arrival. No sé si es de ciencia ficción, pero me impactó y es de mis favoritas. Y Señales. Excelente programa, siempre escuchándote. Saludos de parte de Gaby. Gracias, Gaby, a toda la gente de Guatemala. Carlos, The Thing, de John Carpenter. Ese es un clasicote de terrorzote. Carlos, buen día. Sí, The Thing, de John Carpenter. Y luego Alien, el octavo pasajero. Y también Depredador. Uy, a mí Depredador me encantó. La narrativa es buenísima. Y la última que acaban de sacar me volvió a encantar. La adaptación actual. Carlos, buenos días. La película Sobrenatural. Me dice Luis Amarripa. Gracias, Luis. Mi nombre es Oscar Saucedo. Star Wars del 77. La mejor de todas. Y también Fire in the Sky. Me dice Oscar Saucedo. De las favoritas, Sexto Sentido, que no era ciencia ficción, pero sí de misterio. Y sin duda Terminator número 2. Aunque Terminator 1, Silva, que es nuestro escucha, te voy a decir que abrió más el parámetro a lo que se está viviendo hoy. Por eso de repente hay que pensar en Sarah Connor. Hay que encontrarla. Porque la inteligencia artificial es el preámbulo de lo que terminó siendo el dominio de las máquinas, según esta película de James Cameron, Terminator. Muy buena película, sobre todo la primera y la segunda, con los efectos nuevos. Fue una locura. Sin duda, encuentros cercanos del tercer tipo, me dice Armando. Y también Tiburón. Y bueno, excelente crónica de Smooth Criminal. Pero solo un detalle, dile a Raúl González, no era el príncipe del pop, es el rey del pop. Gracias, pero sí, muy buena narrativa de mi querido Ruli. Me dicen por acá, esta película con Ben Stiller es muy buena. Y en una parte sale una canción de Bachman Turner, Overdrive. Me dicen, Carlos, las películas que recuerdo es Milagro en la calle 8. Esa es muy buena, De estos 3 pequeños extraterrestres que eran más como naves pequeñitas, ¿se acuerdan? Y encuentros cercanos del tercer tipo también. Me encantó, me dice Lu. Saludos desde Tampico, te estamos sintonizando. Carlos, buen día al escuchar los sonidos de la película de Encuentros Cercanos. Dije muy fuerte, ¡wow! Y voltearon todos a verme. Un abrazo para ti, felicidades por tu trayectoria. Es que escucharlos, los vamos a poner antes de irnos del programa una vez más, vale la pena. Fíjense que Arturo Guerrero tiene un sintetizador aquí en la cabina y él lo grabó. Haz de cuenta que empezó, soy Arturo Guerrero, y entonces empezó parte por parte y quedó así muy bonito. Me dicen por acá, Close Encounters con Richard Dreyfuss, claro, y La Guerra de las Galaxias, me dice Jaime Montes. Carlos, saludos desde el Estado de México. 2010, el año que hacemos contacto. Sí, que fue, creo que la continuación de 2001, ¿no? Carlos, no es una película, pero es una serie que me marcó. El túnel del tiempo, muy buena, muy buena. Y qué buena canción de Shattered Dreams, de Sueños Destrozados. Es cierto, Linda, discúlpame. Sueños destrozados, no sueños compartidos. Aunque yo hablaba de sueños compartidos porque hablé también de hablar dormido, que es otra cosa. Carlos, película genial que mezcla ciencia ficción, western, comedia, la del legendario Piporro, La nave de los monstruos. ¿Saben qué? Este fin de semana voy a ver esa película. Que me daba miedo el marciano cabezón y ojón. Que gritaba muy feo. Y la pregunta es, si así son las marcianas, hay que irnos a Marte. Sí, es que son unas marcianas guapísimas. Qué bárbaros, ¿no? Hay que poblar Marte con todas esas marcianas. Carlos, la película que más me impactó fue la de Arma Mortal o Amiga Mortal, me dicen por acá. La escena que más me impactó fue cuando la chica entra a la casa de su vecina y le avienta un balón en la cara. Esa escena me traumó un poco de niña. Ahora de grande estuve buscando porque no sabía su nombre. Se llama Amiga Mortal. Bueno, estamos hablando de películas de ciencia ficción. La primera que te impactó, ¿cuál fue? Y me dice Pedro, Terminator 2. Me angustiaba mucho cómo iba a terminar el Terminator malo. Y eran imágenes muy avanzadas.
en ese momento la tecnología que empezó a llegar. Vamos avanzando con música interestelar, que seguramente se puede ofrecer para un viaje a la luna. Unos días por ahí podemos acampar, platicar con los amigos, con tu traje espacial, y luego de ahí decir, bueno, pues, ¿por qué no vamos a Marte? Vamos a Marte, ¿ok? Amémonos todos. Subimos a la nave espacial y la próxima parada será el planeta rojo. Aquí está Anything Box. Llegamos al final del programa el día de hoy. Gracias por la sintonía, gracias por acompañarnos en esta odisea espacial. Hemos platicado sobre las películas que más nos impactaron de ciencia ficción en los 70, 80 y 90. Gracias de verdad por platicar tu historia cada mañana y hacer esta cofradía cada día mayor. Yo diría que universal, ahora global, a través de mmradio.com. El programa lo produce mi amigo Arturo Guerrero y en la programación un servidor y tus comentarios, que es lo más importante, programamos juntos. Cada canción, cada sonido, cada historia que va creándose y es un eslabón perfecto para compartir y platicar. Es el Ático, la única y auténtica cultura radiofónica.